Casi 15 minutos pasaron ya de la hora 10 en todo el país. La temperatura 19 grados 6 décimas. La humedad relativa del ambiente del 83%. La presión atmosférica 1011,4 hectopascales. Viento del sur a 31 kilómetros por hora. La visibilidad reducida a 8.000 metros y esto tiene que ver el humo. El humo ya hablamos hoy temprano justamente por estos incendios rurales que se siguen dando, se están comenzando a dar nuevamente en nuestra provincia de Corrientes. Según pronóstico para hoy, precipitaciones aisladas que se dieron más temprano, parcialmente nublado hacia la tarde-noche, 25 de máxima, 18 de mínima. Extendido para mañana martes, por la mañana nublado, hacia la tarde-noche lluvias y tormentas, con una temperatura máxima de 23 y una mínima de 15. Para el día miércoles, parcialmente nublado, 24 de máxima, 13 de mínima. Jueves, también parcialmente nublado, 28 de máxima, 15 de mínima. Estos son datos del Servicio Meteorológico Nacional, registro de la hora 10. Según esta información, el valor de la hacienda, dice, volvió a subir y cerró la semana con un alza mayor al 10% en el mercado agroganadero. ¿Qué hablábamos? Hablábamos justamente en el segmento anterior de estas alzas, estos valores que se están dando, no solamente en el mercado agroganadero, que sabíamos que esto se iba a dar, pero ya se están trasladando a los mostradores. Y por supuesto que la gente cree que el productor o los frigoríficos o quien fuera que creen que son los formadores de precios, ¿no? Sin embargo, todos sabemos, y lo hablábamos justamente la semana pasada con el consultor ganadero, el señor Víctor Tonelli, donde daba cuenta justamente que el precio de la hacienda estaba planchada y que era cuestión de tiempo, ¿no? Era una olla en ebullición y que en cualquier momento eso se destapaba y se disparaba, porque venía muy por debajo de la inflación. Y si hablamos de inflación, sabemos que lo que se vaya a dar, estamos en agosto, ¿no? Lo que se vaya a dar, el índice de inflación del mes de julio, por supuesto que están todos hablando, consultores, economistas, están hablando que va a ser por arriba del 8%, ¿no? El índice de inflación del mes de julio. Pero bueno, nosotros de ese tema siempre consultamos a los que saben y en este momento tenemos al cofundador de Catalaxia, nuestro amigo, que siempre tiene muy buena predisposición para dialogar con nosotros, ¿no? Y estoy hablando de Marcelo Lescano, cofundador, dije, de Catalaxia. Él es consultor economista y nos va a clarificar un poquito el panorama. Marcelo, ¿cómo te va? Buenos días. Gracias por estos minutos, ¿eh? Juan Barrios te saluda. ¿Cómo estás? Hola Juan, muy buen día. Buena semana, Marcelo, antes que nada, ¿no? Gracias. Pero recién estaba dando cuenta de los precios, y en este caso, esto a modo de entrar en el tema, ¿no? Daba cuenta del mercado agroganadero, ahí comenzó a subir el precio de la hacienda, y por supuesto que esto se está trasladando ya a los mostradores. Y como nos decía nuestro consultor ganadero la semana pasada, el señor Víctor Tonelli, que era una olla en ebullición y que en cualquier momento eso se destapaba. Y no era que se iba a disparar el precio de la carne, sino que simplemente venía muy por debajo de la inflación.
Y hoy por hoy estamos dando cuenta también, y según algunas perspectivas y algunos economistas, y querríamos saber tu opinión, ¿no?, respecto a ello, que el índice de inflación del mes de julio estaría sobre el 8 y un poquito más, 8% mensual, ¿no? ¿Qué opinión te merece todo esto, Marcelo, y cuál es el panorama o cuál es digamos, la lectura que haces de todo esto? Por Bien. favor. Sí, lo que dice el consultor ganadero es cierto. ¿Te acordás que nosotros habíamos hablado el año pasado también Sí. qué es lo que pasaba con el precio de la carne, que estaba muy retrasado por justamente el efecto de la sequía, hacía que los ganaderos liquidaban su ganado, ¿no? Para que no No queden, perder. Sí. exactamente, para no perder el ganado ahí en la estancia, digamos, ¿no? En el Sí. sector de producción. Entonces había una sobreliquidación de stock, entonces eso empujó para abajo o mantenía muy por debajo de la inflación los precios de la carne, y eso se está ajustando, ¿no? Sí. Ahí tenemos el efecto de la sequía. Ujú. Y con respecto al índice general, lo que nosotros estamos viendo es que al principio del año ajustaron muchísimos alimentos, bebidas, ¿cómo se llama?, prendas de vestir y calzado, esos rubros que generalmente ocupan mucho la gente. Sí. Y ahora, como eso ya se ajustó muchísimo y los salarios no, digamos, no están, digamos, Siguen retraídos. acompañando, exactamente. Ahora lo que vemos es que el gobierno está aprovechando para ajustar sectores que están regulados, por ejemplo, lo que es salud, atención médica, viste, lo que Sí. es gasto de prepaga, por ejemplo, transporte. Bueno, yo lo vimos con los paros que tuvimos en el sector de transporte hace un par de semanas atrás, Sí. las comunicaciones. Y bueno, esos sectores que son más regulados son los que están empujando fuertemente el alza de De los los precios. precios, exactamente, Sí. para el mes de julio, ¿no? En lo que son por ahí las estimaciones, digamos, no sé, no creo que, digamos, esté tan cerca del 8, digamos, ¿no? O sea, Ajá. ¿por qué? Por lo que te digo, ¿no? La ponderación de estos rubros de alimentos, bebida, calzado, es mucho más alto y viene ajustando menos, ¿viste? En este mes. Ajá. Ajá. Pero los otros rubros están subiendo en torno al 9%, Ah, ¿sí? mira. Sí, Los sí. rubros con menor participación. Sí. Entonces, yo no hago una medición, digamos, no tengo un propio índice, pero sí sigo la evolución de los precios, ¿no? Entonces, Ajá. me cuesta creer que esté tan alto, digamos. Puede ser que haya un desfasaje en las mediciones del INDEC con algunas consultoras privadas, Ajá. pero tiendo a creer que esté más cerca del 7. Ajá. O sea, en torno al 7, ¿crees vos o creen ustedes? Exactamente, Ajá. exactamente, Ajá. exactamente. Que no es poca cosa, Marcelo. No. Nosotros vemos que el piso de la inflación está en torno al 6% mensual, ¿no? Claro, claro. Ese es el piso, se mueve entre un 6 y un 8, digamos. O sea, Claro, claro, claro. vemos que la dinámica sigue, es muy difícil que se controle. Y también vemos que hay rubros que están siendo presionados por los precios internacionales, ¿no? Sí, sí. Fíjate que la India cerró el mes pasado la exportación de arroz por el fuerte aumento que hay en el precio internacional del arroz. Sí, ¿Sí? sí, Y eso está pasando en muchos rubros sí, alimenticios, sí. lo cual, digamos, para nuestra producción agropecuaria es muy buena, porque eso Ujú, nos está ujú. mostrando una tendencia de buenos precios para los próximos años, Sí, ¿no? sí. Entonces, hoy, con, digamos, el sector que está todavía, digamos, está muy golpeado por el tema de la sequía, por el tema del tipo de cambio que Sí. está fijo, está muy bajo, es negativo, pero si empezamos a liberalizar todas esas restricciones, las retenciones, la verdad que tenemos años venideros muy prósperos para el sector agropecuario. Ujú, ujú. Vos tocaste un poquito el tema de la India y Sí, yo te quiero llevar también al continente asiático con respecto a lo que es China, ¿no?
Sí. esta situación de nuevos ricos. Digo, gente que está saliendo de la pobreza y está entrando en la clase media y no es un dato menor porque son demandantes de los commodities, ¿no? En este caso, y Argentina está dentro de este paquete junto con Brasil, Paraguay, Uruguay y otros países, ¿no? Como Estados Unidos también, porque también les compran a Estados Unidos. Pero digo, este manejo del sistema económico de China, qué increíble, ¿no? Qué increíble el crecimiento, Marcelo, porque estamos hablando de hasta un 6,3%, un PBI de un 6,3%, y en otros casos, en comparación con el primer trimestre, dice, y un 4,5%. Es impresionante. Así es. China China arrancó con este proceso en la década de los 70 con un acuerdo que hubo entre Nixon y Mao Zedong, y en el cual Kissinger, que todavía vive, digamos, tiene como 100 años, que entonces fue secretario de Estado de Estados Unidos, fue el promotor de la apertura comercial de China. Hasta ese entonces China estaba totalmente cerrada al comercio internacional, tenían un comunismo típico, digamos, ¿no?, al estilo de la Unión Soviética. Alguna vez conocimos todo, pero la reconversión ha hecho que China hoy esté dentro de los países, digamos, potencia, ¿no? Porque exactamente. Apertura comercial, o sea, apertura total al comercio mundial, cosa que no tenemos nosotros. Nosotros tenemos muchas restricciones al comercio, fíjate, para exportar, todo lo que tienen que pagar nuestros exportadores. Para importar también, o sea, vos no podés ir, no sé, a Paraguay o a Brasil y comprarte lo que vos quieras y entrar, o sea, no podemos hacer eso, o sea, hay muchas restricciones en Argentina. Por otro lado, los impuestos son mucho más bajos en China, o sea, acá nosotros tenemos más de 160 impuestos, el IVA, que tenemos un IVA en 21%, en otros países generalmente ni existe el IVA, o en Alemania, por ejemplo, el IVA es del 7%. Mirá vos. ¿Entendés? Y bueno, la verdad que son todas cosas que impactan en el salario, ¿no? O sea, por ejemplo, una pyme en Argentina que contrata a un empresario, por cada 200.000 pesos que paga de sueldo al empleado, tiene que pagarle 100.000 pesos de carga de 931 al Estado, digamos, en concepto de impuestos, aportes, contribuciones, obra social, sindicato, ART y demás, digamos, ¿no? Sí. La verdad que es increíble cómo nuestro país sobrevive, ¿no?, a todo esto, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también bueno, ya te estoy llevando a un terreno que no es el tuyo, pero digo, a ver, ¿cómo que dicen a este monopolio de los juicios, ¿no? Pero bueno, lamentablemente podríamos estar muchísimo mejor sin todas estas cuestiones que tienen que ver con los impuestos y demás, ¿no? Y la clase política. Marcelo, clarísimo lo tuyo. Como cada día, como cada vez que hablamos, te agradezco inmensamente el que nos hayas clarificado el panorama. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque estamos ya en tiempo de descuento y a ver qué pasa después de las pasos, porque el dólar se volvió a disparar y ahí está, ¿no? Así es, justamente nosotros tocamos ese tema hoy en nuestro informe de los lunes. La semana pasada subió más de 4% el dólar contado con liquidación y subieron todos los tipos de cambio, ¿no? MEP, Blue, todos. Hay mucha incertidumbre porque el Banco Central está con reservas netas negativas. El Fondo Monetario todavía no aprueba el acuerdo. Eso se va a tratar recién la segunda quincena de agosto. Y mientras tanto, el gobierno este mes tiene que pagar 723 millones de dólares, pero de acá a fin de año, digamos, tiene más de 5.000 millones de dólares que pagar con el Fondo Monetario. Entonces, hay una incertidumbre en el mercado de futuros. Se espera una fuerte devaluación del tipo de cambio, ¿sí? Para que te des una idea, para mayo del año que viene, el tipo de cambio oficial en el mercado de futuro lo están negociando a 725 pesos.
claro. Y hoy el tipo de cambio es de 279 en el mercado de futuros. Claro, claro. Marcelo, si yo te tiro una palabrita, a ver qué me decís. ¿Default? Mira, yo creo que no sería, digamos, sería lo peor que pueden hacer, ¿no? En este contexto, porque justamente el fondo mostró mucha, digamos, voluntad de acuerdo. Fíjate que el fondo nos está prestando para que nosotros le paguemos a ellos, Claro. ¿entendés? O sea, si el gobierno no aprovecha esta situación, digamos, es que es muy beneficiosa para ellos, la verdad que esperaríamos solamente lo peor, ¿no? Claro, a ver, yo te tiré esto, ¿sabes por qué, Marcelo? Porque haciendo un análisis político en lo que a mí más o menos me compete y algo que conozco de tantos años, tengo 70, digo, al no mantenerse ellos en el poder, es como que, bueno, que se funda todo, ¿viste? Tiremos todo al diablo y una cosa así, digo, ¿no? Sí, pero faltan muchos meses todavía para que haya cambio de gobierno. Sí, imagínate, estos meses van a ser larguísimos para el gobierno. Por eso Sí. justamente. Yo creo que ellos van a tratar de mantener por lo menos ese acuerdo porque, o si no, la situación se va a poner muy caótica. Además. Caótica, Sí, sí. caótica, cierto. Marcelo, te mando un abrazo, realmente es un gusto de verdad hablar contigo cada semana, porque primero por la predisposición, la deferencia que tenés para con nosotros, y eso se agradece inmensamente. Y por otro lado, nos clarificás el panorama, de verdad. Un abrazo. Bueno, un placer, Juan. Te mando un abrazo. Dale. Marcelo Lescano, cofundador de Catalaxia, esta consultora que ustedes pueden, a ver, en primer lugar, ingresar a la página de catalaxia.com.ar y ahí ustedes pueden ver y cómo y de qué manera poder mantener sus ahorros. Ellos les pueden guiar de qué manera y cómo hacer para no perder ese poder adquisitivo que están teniendo. Ya sea lo pueden poner en bonos, ellos lo van a orientar. Catalaxia. Ahí hablar con Marcelo Lescano, seguramente lo vamos a poner en algún momento la plaquita para que ustedes lo vean, anoten y puedan comunicarse y o contactarse con ellos, ¿sí? Nos vamos a la pausa, a la música, ya volvemos.